Muy bien, hermanos. Buenas noches una vez más, entonces. Esta es nuestra clase de griego que estamos tomando. Gracias por cada uno de ustedes quienes están escuchándome y viéndome, ya sea por medio de la plataforma Zoom o por medio de Facebook. Y esta es nuestra clase. Este griego se llama el griego bíblico, el griego kini. Y ya hemos recorrido bastante. En el capítulo 1, hermanos, para recordar nada más, hemos visto lo que se llama el alfabeto, ¿no? Y esto es importante porque tú debes recordar y tú debes mirar y tú debes constantemente estar ojeando, si vale el término, lo que es el alfabeto para que no puedas olvidar esto, ¿no? Habíamos puesto una tabla hace aproximadamente varias semanas de lo que era el alfabeto, ¿no? Quiero recordarles muy brevemente esta tabla. Creo que es importante para ustedes porque la clave del éxito en griego y en cualquier otro idioma es poder repetir, ¿no? Ya les dije. Habíamos visto alfa, habíamos visto beta, habíamos visto gamma, habíamos visto delta, habíamos visto epsilon, zeta, eta, tita o zeta también, y iota, kappa, lambda, mi. ¿Recuerdan, hermanos? Y les puse esa tabla, ¿no? Ni, xi, omicron, pi, rho, sigma inicial, esta de acá, sigma final. Taf, ypsilon, phi, chi, psi, omega. La última letra del alfabeto. Ese fue nuestro primer capítulo, que ya lo vimos hace varias semanas. Esto es solamente para recordar. ¿Por qué? Porque tú debes saber de memoria esto de forma oral y de forma escrita. En ese sentido es importante esto, mi hermano. ¿Sí? En el capítulo 2 lo que habíamos visto es lo siguiente. El verbo, ¿recuerdan? El verbo. Dijimos que el verbo es la palabra más importante en una oración porque sobre ella gira toda la oración, ¿recuerdan? Y vimos el verbo griego también, ¿no? Vimos un verbo en español como ejemplo, pero vimos el verbo griego. Y todas las que están en rojas, las letras que están en rojas son las desinencias que ustedes deben memorizar. O, is, i, o ei, se escribe así, pero se lee i, is. ¿Por qué se lee esto así? Por el diptongo que tiene. ¿Ok? Y además habíamos dicho que esto de acá que está en color blanco se llama tema verbal, TV. No es televisión, ¿no? Es tema verbal. Y esto de acá se llama desinencia personal, ¿no? Tema verbal, TV. Y esto de acá se llama desinencia personal. Ese fue nuestro capítulo 2. Estos son en singular, los tres, y estos son en plural, y lo propio, ¿no? Esto de acá es el tema verbal, TV, y esto de acá es la desinencia personal. ¿Sí? Importante, hermanos, para ustedes esto, y para todos los que estamos estudiando y aprendiendo el griego. ¿Cómo se traduce? Tiempo presente, yo creo, singular. Tú crees, él cree, nosotros creemos, vosotros creéis, ellos creen. Tiempo presente. Modo indicativo. ¿Sí? Voz activa. Primera persona, segunda, tercera, singular o plural, que es el número. Capítulo 2. Eso debes saber de memoria. Capítulo 3, vimos lo que era el sustantivo, ¿sí? Y lo que también era el adjetivo. Esto nos tomó casi 2 clases. Vimos un ejemplo de lo que eran los sustantivos, ¿no? ¿Recuerdas? Vimos un ejemplo de lo que eran los sustantivos. Fíjate. Dulos, que quiere decir siervo. Dulos, que quiere decir siervo. Dulos quiere decir siervo. Nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo. Esos 5 casos, hermanos,
deben ustedes memorizar. Miren, 5 casos. Nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo. Ódulos, toudulos, dolou, perdón, to, dulo, ton, dulón y dulé. ¿Qué deben memorizar? Esto de acá. Esto de acá. Por eso lo puse en rojo y lo estoy volviendo a subrayar para que ustedes puedan memorizar y no se les olvide nunca. Cuando demos un examen, lo que va a ver va a ser todo esto, estas desinencias. Decline el sustantivo dulos y tienes que hacer esto, en este cuadrito, así como está acá. Más la traducción, el siervo, del siervo, a el siervo, o siervo. No puedes traducir de otra manera, tiene que traducirse así. El vocativo siempre como si estuvieras con tipo admiración, ¿verdad? Esto es en singular y esto es en plural. Otra vez. Esto debes memorizar. Las últimas 2 o las últimas 3 letras. Eso debes memorizar. ¿No? Plural, los siervos, de los siervos, a los siervos o siervos. ¿Qué función cumple el nominativo, el genitivo, el dativo y el acusativo y el vocativo? El nominativo cumple la función de sujeto, el que hace la acción del verbo. ¿Sí? El genitivo es posesivo de otro sustantivo. El dativo es complemento indirecto y el acusativo es el complemento directo. No debes olvidar esto, mi hermano, mi hermana. Es importante. Y el vocativo invoca o llama. Eso hemos explicado hace 8 días. Eso es el sustantivo, pero también hemos visto el adjetivo con el ejemplo de ágazos o ágazos, ¿no? Lo propio, igual que el sustantivo, las desinencias debes memorizar, pero en el adjetivo también debes memorizar la palabra para que sepas la diferencia. Ágazos o ágazos es un adjetivo, ¿ya? Es un adjetivo. ¿Por qué? Porque su traducción es el bueno, del bueno, a el bueno o bueno. Y debes memorizar, hermano, hermana, esto, lo que está en rojo, de memoria, además de la palabra. Hasta este punto ya tienes que de memoria poder escribir toda esta tabla. Todas las tablas que te he mostrado, debes poder escribir de memoria. Si hasta este punto no has hecho eso, hermano, hermana, debes hacerlo porque si no te vas a perder más y más. Y si te has dado cuenta, poco a poco hemos ido sumando el conocimiento. Y a cada laguna mental de conocimiento que no tenías, eso se ha ido sumando. Y no dejes que pase eso porque después en las lecciones posteriores se van a ir complicando un tantito más. Si es que tú no estás practicando, no estás memorizando, el griego y cualquier otro idioma es para memorizar, hermano, hermano. ¿Ya? Así que tienes que memorizar esto. Eso es lo que habíamos visto hace 2 semanas, hace una semana. Pero no solamente nos hemos enfocado en lo que era la gramática griega, nos hemos enfocado también en la diagramación. Y nosotros hemos dicho que para diagramar, nosotros debemos hacer una línea horizontal y otra que pueda transversal, una más pequeña y empezar a diagramar. Ahí el nominativo, ahí el acusativo, el verbo siempre en el medio y ahí nos hemos dado cuenta que se puede diagramar tanto los sustantivos como también los adjetivos. Eso hemos practicado hace 8 días. ¿Recuerdan? El que no haya asistido a clase por motivo de trabajo, etcétera, o que esté haciendo alguna otra cosa, pues puede ver el video en el canal de YouTube y ahí puede nuevamente ver el video. ¿Sí? El verbo, siempre en el medio y de color rojo. Habíamos visto también el método colores. Nominativo, duros, que además de ser nominativo, cumple la función como sujeto. ¿Sí? Acusativo, que además es el complemento directo. Dativo, recuerdan que además es el complemento indirecto.
Sustantivos, los que están en horizontal siempre. Sustantivo, 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 vocativo. No tiene artículo, fíjate, el vocativo no lleva artículo. Los demás sí, llevan artículo. Y tienen que concordar en caso, número y género. Pero los que están en una diagonal acá son adjetivos. Mira, fíjate, un adjetivo en caso nominativo. Fíjate las terminaciones, os y os. Fíjate el artículo del adjetivo o y el artículo del otro adjetivo o. ¿Sí? Lo propio pasa con lo que es dativo. Dativo o, el artículo del adjetivo o y el artículo o la desinencia del sustantivo o que tiene que concordar con el adjetivo y a la misma vez con el artículo del mismo sustantivo. Lo propio con acusativo, fíjate. Si esta es tu primera clase, yo sé que te vas a perder, hermano, hermana. Entonces, no te preocupes, debes ver los videos. ¿Ya? Alguien me dijo que alguien va a entrar, que, bueno, quiere participar, pero que su primera clase está bien, no importa. Solo escucha y ve practicando los videos. Eso es la diagramación, es lo que habíamos visto hace 8 días, habíamos terminado de ver, ¿no? Tanto en singular como también en plural, ¿no? Eso es importante, hermano, hermana, que vayas practicando no solamente las tablas, no solamente la gramática griega, sino también la diagramación en tu cuaderno que tú tienes. Y el plural simplemente quiere decir que cambia la desinencia, fíjate. La terminación. En vocativo, hoy. Sí, estoy pronunciando así por razones didácticas. No tiene artículo. Fíjate, este tiene artículo que es nominativo, que además cumple la función de sujeto. Es el verbo en color rojo siempre. Aunque estos son sustantivos y los puse en verde, les dije que es por la cuestión de que como este es un fondo azul, entonces no puedo poner también azul. Aunque he encontrado ahora la forma de hacerlo. Pero en ese sentido, eso es importante, ¿no? Este es acusativo y además es complemento directo. Lo propio pasa en lo que es el plural, tanto en adjetivos como en sustantivos. Fíjate, el adjetivo en plural también está aquí abajo en diagonal. Fíjate, todos los adjetivos diagonales, pegados a los sustantivos. ¿Por qué? Porque un adjetivo modifica, califica, cualifica al sustantivo. Por eso es que debe estar debajo del sustantivo. ¿Sí? Eso es importante, hermano. Por eso hemos iniciado con la definición. ¿Qué es un sustantivo? ¿Qué es un adjetivo? Etcétera, etcétera. Ya eso en gramática se llama categorías gramaticales. Hemos empezado así. Y hasta este punto hemos visto ya hace aproximadamente 8 días. ¿Recuerdan? Hoy, hermanos, nos toca el capítulo 4. Este capítulo 4 es muy interesante. Así que les voy a pedir encarecidamente que puedan poner mucha atención. Dejen de hacer cosas que están haciendo quizá y atiendan a este capítulo. Es muy importante. Para no confundir también. ¿Sí? Vamos a ver nuevamente lo que es el verbo. Pero esta vez no es el verbo normal. Es un verbo irregular, como acá su nombre indica. Fíjate acá. Irregular. Los que hemos visto anteriormente eran verbos regulares. La O, el que termina is, ¿no? O como se escribe eis, ei, o i, así se debe pronunciar. Omen, ¿recuerdas? Ete. Estos verbos, hermano, hermana, usin, ¿no? Estos verbos, hermano, hermana, eran verbos regulares. Tenías que memorizar estos hasta este punto, ¿no? Pero eran verbos regulares. En cambio, estos verbos son verbos irregulares.
Hay mucha diferencia entre el verbo regular y el verbo irregular, por eso es importante que atiendas. Muy bien, iniciemos entonces. Siempre voy a iniciar con una frase. ¿Para qué? Para que puedas animarte un poco. ¿Sí? En general dice, es una necesidad de quienes pensamos que el mejor camino para llegar al significado exacto de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento es una exégesis seria. Y toda exégesis neotestamentaria seria comienza con un conocimiento maduro del griego neotestamentario. El autor, Tuggy. Así que, ¿quieres ser serio al estudiar el Nuevo Testamento? Aprende griego. ¿Quieres ser serio al estudiar el Antiguo Testamento? Aprende hebreo. Y algo de arameo quizá. Así que vamos por buen camino, hermanos. Vamos por buen camino. El objetivo de este capítulo 4, Dios mediante, quizá lo terminemos o quizá no, porque es largo, es conocer el verbo irregular y mi. Ya desde ahí varía un poco. La diagramación y aprender el vocabulario y algunos ejercicios que vamos a hacer. ¿Sí? Por eso les digo, no sé si terminemos en esta clase, pero si no, vamos a intentar retomar la clase la siguiente. Este famoso verbo, que es el verbo imi, es muy común en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Es el verbo copulativo, que nosotros lo conocemos en español, como ser, estar, parecer o haber. Ya en español nosotros lo conocemos a este verbo imi como el verbo copulativo, ser, estar, parecer o haber. Y también en griego, en español y en griego es un verbo irregular. Lo propio pasa en español. ¿Sí? Es tan importante este verbo, hermanos, como los que han estudiado inglés deben saber, como el verbo to be en inglés. No sé si se pronuncia así. Pero cuando tú entras a aprender inglés, algún instituto, lo primero que, una de las cosas que te van a enseñar es el verbo to be. ¿Por qué? Porque dice que es importante. De la misma manera, en griego, el verbo to be, vamos a decir, de griego, es el verbo imi. Es importante. Por eso te dije a inicio, ponme mucha atención a esta clase. Su forma difiere a los verbos regulares que se han visto. Por ello es importante aprender de memoria. Este tipo de verbo sirve, mi hermano, mi hermana, para atribuir cualidad al sujeto por medio de un sustantivo o de un adjetivo. Entonces, ¿qué hace este verbo? Este verbo le atribuye una cualidad al sujeto, a quien califica, a quien identifica y le atribuye una cualidad, como vamos a ir viendo a futuro. ¿Qué es el verbo imi? Es un verbo irregular. ¿Cuál es su función? Atribuir una cualidad al sujeto por medio de este verbo, conectando este verbo ambos, sujeto y atributo, como vamos a ver a futuro. Veamos la conjugación del verbo irregular presente. Esta es, mis hermanos, la conjugación. ¿Sí? Así que, si se dan cuenta, no es lo mismo que los verbos regulares que hemos visto hace varias semanas. No termina en o, como habíamos visto, no termina en o, no termina en e, o en eis, o en is, como debe pronunciarse. No, termina de otra manera, fíjate. Termina imi y no tiene desinencia, fíjate. Tienes que memorizar toda la palabra. Imi, i, o ei, como se escribe, pero se pronuncia i, estin. Muchas veces se pone esta N movible, como les expliqué hace unas cuantas clases, cuando la palabra que le sigue inicia con vocal. Por eso se llama N movible, ¿ya? O ni movible. Entonces, cuando la palabra que sigue inicia con vocal y esta termina en vocal, no pueden estar juntas porque hubiera un choque vocálico. Entonces se pone la N movible o la ni movible, ¿sí? Entonces,
primera persona, segunda persona, tercera persona del singular. Del singular, fíjate. Yo soy, se traduce la primera persona singular. O también puedes traducir yo estoy. Yo soy o yo estoy. ¿Sí? Yo soy o yo estoy. Has debido acordarte ya Éxodo 3:14, ¿no? Cuando Moisés le dice, ¿y quién dirá que me está mandando? Dios le dice, dile, yo soy el que soy, te estoy enviando. Y en la Septuaginta, hermanos, que es la Biblia en griego del Antiguo Testamento, está con un imi, con este verbo. Yo soy el que soy, con este verbo. Éxodo 3:14. Te debes estar acordando también de los 7 yo soy que hay en el Nuevo Testamento. Yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor. ¿Sí? Todos esos yo soy están, los 7 que hay en el libro de Juan, están con este verbo y mí. ¿Ves la importancia, hermano, hermana? Por eso este capítulo es muy importante. ¿Sí? Y es interesante cuando tú haces teología bíblica en el sentido de encontrar el hilo conductor del Antiguo y del Nuevo Testamento, en Éxodo 3:14, el verbo y mí, que dice Dios, yo soy el que soy, te envío, es el mismo verbo y mí en el Nuevo Testamento con los 7 yo soy. ¿Sí? Eso nos puede dar a entender implícitamente que el yo soy del Antiguo Testamento es el mismo yo soy del Nuevo Testamento, porque Jesucristo es Dios. ¿Sí? Eso es importante y eso solo vas a darte cuenta por el griego, solamente por el idioma griego, ¿no? Entonces eso es importante y es importante, hermano, cuando tú ves el texto de Éxodo 3:14 en hebreo, usa el mismo verbo copulativo en hebreo también. ¿Sí? Y eso es importante. Entonces, ¿qué debes memorizar? Esto. Y mi, y, estin, singular, plural. Esmen, esto de acá, todo. Este y sin. Otra vez la N movible. ¿Cómo se traduce? Nosotros somos o nosotros estamos. ¿Sí? Nosotros somos o nosotros estamos. Vosotros sois o vosotros estáis. Ellos son o ellos están. Ahora, hermano, hermana, si tú te das cuenta, acá hay un hay, ¿no? Este verbo, y mi, muchas veces puedes traducirlo como el verbo hay en español. Por ejemplo, el ejemplo que vamos a ver, valga la redundancia, más adelante, no hay justo ni a uno. Romanos 3:9 para adelante. 3:10 exactamente. Entonces, muchas veces el verbo y mi está traducido como hay. ¿Sí? Entonces, dependiendo del contexto también. Aunque como vamos a ver a futuro o más adelante en estas diapositivas, te vas a dar cuenta que mejor es traducir con el verbo es, como vamos a ver más adelante. ¿Sí? Así que, hermano, hermana, esto es lo que tú debes memorizar. Y mi, is, estin, esmen, este y sin. Esto en singular y en plural. Recuerda, este es el verbo irregular y mi, el verbo irregular y mi, en tiempo presente. Porque más adelante vamos a ver también en otro tipo de tiempo. El tiempo presente es aquí y ahora. ¿Sí? En gramática. Muy bien. Y este verbo, hermano, hermana, tiene pues una diferencia en la diagramación. Por eso es también importante, por la función que cumple. Entonces vamos a ver cómo se diagrama este verbo, porque hay una varianza, aunque es pequeña, pero es una varianza importante. ¿Sí?
Fíjate, para diagramar una línea horizontal, como hemos dicho ya tantas clases que ya hemos visto la diagramación, una línea perpendicular y una línea o que sea transversal y una línea, fíjate acá, diagonal. ¿Te fijas? Fíjate esta línea diagonal. Voy a subrayar ahí. Fíjate. Ahí está la diferencia. ¿Recuerdas el verbo regular? La diagramación era así recta. ¿Recuerdas? Acá inclina. ¿Cuál es la razón? Como les dije, porque le está atribuyendo una cualidad al sujeto. Esa es la razón, como vamos a ver más adelante. Por ahora, simplemente miremos esto, ¿sí? No te olvides, no te olvides. En la diagramación es así. Entonces, la única diferencia es que la línea va diagonal. Y obviamente en este caso, como hemos visto, nominativo o también se llama sujeto. ¿Sí? Todos los que terminan en os. Aquí está. ¿Qué color deben ser los sustantivos? Azules. ¿Qué color debe ser siempre el verbo? Rojo. Y el acusativo, que también es el complemento directo. ¿Sí? Que además termina en ¿qué? On, si es singular, ¿no? Y el dativo, que es el complemento indirecto. Y los demás vienen acá, ¿no? Como ustedes saben, acá puede venir hacia arriba un vocativo, acá puede venir un genitivo, así, el genitivo aquí. Pero para no complicarnos, le hice la diagramación sencilla, porque lo único que varía es esto. Cada vez que diagrames un verbo IMI, ten en cuenta que debes diagramar con una línea diagonal. ¿Por qué? Porque esto de acá, esta palabra de acá, va a cualificar al sujeto o al nominativo. Le va a decir una cualidad, ¿ya? Por medio de este verbo. Este verbo le está conectando a este y le está diciendo, tú tienes esta cualidad. ¿Sí? Entonces, veamos. Un ejemplo. Primero en español para poder entender. El versículo quizá más famoso. Primera de Juan 4:8. Reconozcamos un poco, este es un verbo. Es. Verbo copulativo en español. ¿Sí? Por eso está en rojo también. Método colores. Dios, sustantivo. ¿Ya? Es un sustantivo, por eso está en azul. Que además es nominativo. Nominativo. Que además es el sujeto. No olvides eso. Es un sustantivo, por eso está en azul. Está en caso nominativo. Y además es el sujeto de la oración. ¿Sí? Y este de acá es sustantivo, un sustantivo obviamente abstracto. ¿Ok? Y lo importante de esto, hermanos, es que es un complemento atributivo. Complemento atributivo. Lo que nosotros conocíamos esto era como un complemento directo. Se puede llamar complemento directo con razones didácticas, pero el nombre verdadero, para no confundir, es un complemento atributivo. Ya vamos a ver por qué. Entonces ya hemos reconocido sujeto, verbo y el complemento. Listo. Veamos, diagramemos eso. Una línea horizontal, una línea que corte esa otra. Ahí está. ¿Notas cómo estoy diagramando la línea diagonal? ¿Sí? Sujeto, Dios.
Ahí tiene que estar porque es nominativo, que además es sujeto y que es un sustantivo. Verbo es, muy bien. Y complemento atributivo, amor. Dios es amor. ¿Te diste cuenta, hermano? Así tienes que diagramar en español también. No hay problema, se puede hacer eso. ¿Sí? Se puede hacer eso. Puedes tú diagramar en español. Dios es el sujeto, es amor. Ahora, estos verbos atributivos, copulativos en español, lo que hacen es dar un atributo. Por eso se llaman complemento atributivo. Dar una cualidad al sujeto. Entonces, le está diciendo en esta oración, Dios, el sujeto, mira, fíjate, este atributo amor se le está pasando, si vale el término, al sujeto. Tú eres esto, le está diciendo. Sujeto, tú eres esto. ¿Qué? Amor. ¿Por medio de qué palabra es la unión? Por medio de este verbo. Este verbo está uniendo amor y este verbo está uniendo a Dios. Le está atribuyendo. Dios es amor. ¿Cuánta verdad? Dios es la esencia misma del amor. Dios es amor. Y es importante que esté en tiempo presente. Dios nunca va a dejar de ser amor. Es uno de sus atributos. ¿Sí? Dios es amor. Ahora, algún detalle acá. No puede ser al revés. No puede ir amor como sujeto, ¿ya? Y Dios como complemento. Eso no puede ser. Y ahí la importancia de la diagramación. Si tú diagramas al revés, estás cometiendo un error grave que puede ser a futuro una herejía. Amor es Dios. Lo que estás diciendo es, el amor es un Dios. Eso estás queriendo decir. Y eso es contrario a lo que la Escritura dice. ¿Notas cuán importante es la diagramación? Tú puedes traducir y diagramar Dios es amor. Excelente, perfecto. Pero cuando tú quieras diagramar amor es Dios, que aunque en español pareciera que no tuviese la menor importancia, pero cuando tú haces un análisis gramatical, te das cuenta que tú estás atribuyéndole al amor la cualidad de ser un Dios. Y eso no puede ser. Por eso es importante que aprendas este verbo irregular. ¿Sí? Eso es importante, hermano. Entonces, este es un ejemplo en español. Veamos un ejemplo en griego. Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. Si puedes ir a tu Biblia ahí en español, sería bueno. Ahora, yo sé que esto es griego, ¿sí? Pero que tampoco es tan difícil. Son 3 palabras en griego. Las voy a traducir acá. Esto, hermanos, es una partícula negativa. Este es el verbo estin, verbo. Y esto es el complemento atributivo. ¿Qué significa este uk? Significa no. ¿Qué significa este estin? Significa es. Tercera persona singular. ¿Qué significa este dikaios? Significa justo. O justicia muchas veces. Justo o justicia. ¿Ya? Va a depender del caso en el que esté y del contexto en el que esté. Muy bien. Yo sé que no hemos visto todavía esta palabra. Así que por ahora tienen que creerme que significa no y que es una partícula negativa. O un adverbio negativo también se le llama así. Vamos a ver en los capítulos siguientes. Donde debemos enfatizar es en este verbo, porque es lo que estamos viendo ahora. El verbo imi, que en este caso está en tercera persona singular. ¿Sí? Y esta palabra es dikaios, que es la palabra justicia o justo. Muy bien.
Entonces aquí literalmente quiere decir, no es justo. Bueno, está bien, pero le falta en español para traducir. Y ahí está Romanos capítulo 3, versículo 10. Y si tú te has fijado en tu Biblia, Romanos capítulo 3, versículo 10, si te has fijado ahí, dice que lo siguiente, Romanos 3, 10. Como está escrito, dice, no hay justo ni a uno. Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Como está escrito, y es una cita de uno de los salmos, que además se repite en el Nuevo Testamento para enfatizar esta doctrina tan importante. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Ves ahí el verbo hay? Reina Valera traduce como el verbo hay. No hay justo ni aún uno. Pero vamos a hacer ahora nosotros nuestra propia traducción por medio de la diagramación. Fíjate, hermano. Vamos a diagramar una línea horizontal, una línea que divida las dos. Como es un verbo atributivo, tienes que poner una línea diagonal, ¿no? Vamos entonces a acomodar. Vamos a acomodar toda esta pequeña oración, esta frase, en la diagramación. ¿Cómo vamos a diagramar? Fíjate. Primero el verbo, siempre, para saber qué tipo de verbo es. El verbo estin, del verbo imi. Entonces me fijo en la tabla. Fíjense ahí abajo. He puesto la tabla, fíjense. ¿Dónde está? En la tercera persona. Singular, ¿te fijas? Y significa él es, o él está, o hay. ¿Te das cuenta? Ahí está el verbo. Y hemos dicho que en griego un verbo lleva implícitamente el pronombre personal. Muchas veces el pronombre es explícito para enfatizar a la persona, pero muchas otras el pronombre es implícito. En ese caso no enfatiza mucho a la persona, aunque sí enfatiza, pero es implícitamente. Cuando los autores griegos quieren enfatizar al autor o al sujeto, ponen un pronombre tácito, explícito, perdón, un pronombre explícito que se ve ahí. Y el pronombre explícito normalmente es ego, ¿sí? Que vamos a ver en los capítulos futuros. Pero en este caso, si te das cuenta, ¿qué pronombre hay en español para traducir? Implícito, él. Él es o él está. Entonces, como este es un verbo estin, que está acá, y acá no hay un sujeto, en la oración no existe el sujeto, está el verbo, está el adverbio negativo o la partícula negativa, está el complemento atributivo, pero ¿a quién se le va a atribuir esta palabra? ¿A quién se le va a atribuir? No existe el sujeto. Entonces, al poner el verbo en primer lugar, el autor griego me está diciendo, debes poner un pronombre que es implícito. Y este pronombre implícito es él. Por eso pongo entre paréntesis, porque no está en el texto original. Pero sabemos por gramática griega que debes poner un sujeto, porque una oración sin sujeto como que suena un poco raro, ¿no? Entonces, nosotros como gramáticos, como traductores, entendemos que debe tener un sujeto. Este es el sujeto. Y el sujeto es él, ¿sí? Él, y se puede traducir es o está. Yo voy a traducirlo como es, no como hay, como Reina Valera lo traduce. Creo que es la mejor forma de traducir como es. ¿Sí? Entonces, ya tenemos el sujeto, ya tenemos el verbo, ya tenemos la traducción. Él es ¿qué? Y este de acá, el complemento atributivo, tiene que venir acá, ¿verdad? ¿Recuerdan? Entonces vamos a traer ahí. Él es justo. Sí, hasta ahí está bien. Él es justo, de forma positiva. Pero no te olvides de la partícula negativa, esta de acá.
Esa partícula negativa, si te das cuenta, esa partícula negativa viene acá abajito. Siempre el adverbio negativo viene acá abajito. Por ahora, créanme, les dije. ¿Cómo se traduce? No. Ahí. No. Entonces, ¿cómo voy a leer? Él no es justo. Él no es justo. La misma traducción que Reina Valera hace, sí, no hay mucha diferencia. Lo único es el énfasis. La única diferencia es el énfasis. Fíjate en el énfasis que vas a poder notar quizá, o quizá no, pero vas a notar quizá un énfasis ahí. Fíjate, él no es justo. Entonces, esta palabrita se le está atribuyendo a esta persona esa cualidad por medio de este verbo. Él no es justo. Entonces, ¿qué está queriendo decir el autor acá? Que no existe, hermanos, en este planeta, no importa cuántos años tengas, no importa si eres un bebé, un joven, un adolescente, un niño, una persona mayor, no existe ni una sola persona que sea justa delante de Dios. No existe. Por más que tenga 5 meses, 6 meses, 7 meses, no existe nadie justo delante de Dios. Delante de mis ojos quizá hay alguien que sea justo, que sea más correcto, más recto, más moralmente bueno. Pero delante de Dios, delante de los ojos de Dios, dice el autor, no existe nadie que sea justo, que sea recto. Por eso el texto continúa diciendo, ¿no? Reina Valera traduce, acá no hay justo ni aún uno. Así que si has pensado que alguien en este planeta es justo, estás pensando no bíblicamente. Y además no olvides que este verbo está en tiempo presente. Actualmente no hay nadie justo, dice. Segundo, este verbo está en modo indicativo. ¿Qué indica eso? Valga la redundancia, que es una acción real. ¿Sí? Hay algunos modos que pueden indicar una posibilidad, pero en este caso no. Este verbo indica una acción real. Esto no es un cuento de hadas. Esto no es algo que quizá yo me he inventado o alguien más se ha inventado. No, no existe en este planeta nadie que sea justo y esto es real. Uno, porque Dios lo dice y otro, porque está en modo indicativo. Nosotros podemos llamar a alguien comparando con otra persona justa, pero realmente delante de los ojos de Dios nadie es justo. He aquí la importancia de lo que los reformadores en el pasado dijeron, ¿no? Y especialmente Lutero, la doctrina de la doble imputación. Mi justicia, dice, que no existía, ha sido imputada, ha sido traspasada a Jesucristo. Y la justicia pura de Jesucristo ha sido imputada, ha sido traspasada a mi persona. Por eso ahora yo puedo ser justo. Pero si no estás con Dios, si no estás con Cristo, no eres justo en tus propias fuerzas. Eso es lo que quiere decir este texto, esa frase. Y nunca vas a poder ser justo tú mismo en tus propias fuerzas. Solamente Cristo puede darte esa justicia permanente, eterna, firme, para siempre, desde ahora y para siempre. Eso es importante, hermano. ¿No? Entonces, es un ejemplo en griego de cómo tú puedes usar el verbo imi. Podemos ver otro ejemplo, que es el de Romanos 3:10 también, que ya hemos visto, pero veamos mejor el siguiente. Y antes de eso, quiero que vean simplemente esto, porque no vamos a diagramar, porque es muy larga la oración, y no quiero confundirlos. Pero si se dan cuenta, acá están los verbos, fíjense, estin, y todos Romanos desde el versículo 9, 3:9, capítulo 3, versículo 9, hasta el 20 casi, tienen este verbo imi. Claro, en su tercera persona, singular. Estin.
estín otra vez. El adverbio negativo otra vez. ¿Sí? Y si vas a ir viendo uno por uno en tu Biblia griega, el verbo imi está constantemente ahí. No vamos a llegar a esto porque nos vamos a perder, sino estamos aprendiendo recién el ABC del griego. Quiero mostrarte, por esa razón, ahí en tu Biblia, ahora que estás en Romanos, aprovechando este tiempo, 3, 9 al 20, ¿cuál es la característica del hombre? El hombre es, dice, injusto, versículo 10b. No hay justo ni a uno. El hombre es injusto. No hay justo ni a uno. El hombre es o está espiritualmente ignorante. Versículo 11a. No hay quien entienda a Dios. ¿Sí? Espiritualmente eres ignorante, por más científico que seas. Si no conoces a Dios y a Cristo, eres ignorante. Eso dice la Biblia. Y yo también. El hombre es enemigo, rebelde y alejado de Dios. Versículo 11b. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera una persona que busque a Dios. Es la idea. Si tú ahora estás buscando de Dios, es porque primero Dios te buscó a ti. Cuando enseño esto, siempre pongo el ejemplo del gato y el ratón. El gato y el ratón. ¿Alguna vez ustedes han visto a un ratón buscando a un gato, queriendo cazarlo? No, jamás. Siempre es el gato quien busca al ratón, porque es natural aquello. No es natural que un ratón vaya a buscar a un gato. De la misma manera, no es natural que tú y yo busquemos a Dios sin antes Dios nos busque a nosotros. Dios te buscó a ti, Dios me buscó a mí, y luego recién tú y yo le buscamos a Él. Él primero hace la obra en nuestras vidas de regeneración por medio de su Espíritu Santo. Porque antes tú eras enemigo, como dice acá. Enemigo, rebelde, alejado de Dios. Así era yo y así eras tú. Y no lo digo yo, hermano, hermana, lo dice la Biblia. Lee en griego esa parte, lee en español, lee en cualquier idioma. Pero no solo eso, el hombre sin Cristo y sin Dios es un descarriado. Todos se desviaron. Y tú no necesitas ser experto para entender la palabra todos. Todos es todos. Los niños, los jóvenes, adolescentes, todos se desviaron. Todos se fueron del camino correcto de este Adán. No es como algunos piensan que los niños son inocentes. No es así. David dice, aún en pecado me concibió mi madre. Y aún cuando era formado, Salmo 51, así fui formado. Sí, mi embrión vieron tus ojos, pero en pecado. Todos se desviaron. Por eso todos necesitan de un poderoso Salvador, quien es Cristo Jesús. Espiritualmente incapaz, no pueden buscar de Dios. No podemos buscar de Dios si primero Dios no nos busca. Aún se hicieron inútiles, dice el texto. Delante de Dios, tú y yo, sin Cristo, simplemente somos esto, inútiles. Y aunque nos duela, ¿no? No es como algunos piensan que debes sacar el campeón que hay en ti. Hay algunas iglesias que predican eso, ¿verdad? Saca el campeón que hay en ti. No hablemos de cosas malas. No, la Biblia habla de cosas malas. Inútil, te dice la Biblia. Desviado, incapaz, rebelde. Así eres sin Cristo. Y mientras no entendamos esto, no entendemos la gracia que Dios nos dio. Sexto, moralmente corrupto, 12c. No hay quien haga lo bueno.
Ni siquiera uno. Quizá tú ves a tu vecino que ahora en medio de esta pandemia del coronavirus está ayudando a otros. Y eso es bueno. Como iglesia, como hermanos, como hijos de Dios, debemos hacer aquello. ¿Sí? Pero nuestro propósito es distinto a un vecino que no conoce de Dios. El vecino que no conoce de Dios simplemente lo hace por quedar bien con alguien. Nosotros lo hacemos para glorificar a Dios. El propósito es distinto, el fin es distinto. Es destructivo, sepulcro abierto es su garganta. Es engañoso, con su lengua engaña. Así somos, hermanos. Y esta es una descripción mía y tuya. Una radiografía mía y tuya, espiritual. Y no me estoy inventando, mira tu Biblia. Es mortífero. Su lengua es así. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Es malicioso. Su boca está llena de maldición y amargura. Así es el hombre que no conoce a Cristo. Así era yo y así eras tú. 11. La característica 11. Es inclinado a cometer homicidio. Sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿Por qué hay tantos asesinatos? ¿Por qué hay tanta violencia? Algunos se preguntan. ¿Sabes por qué? Por el pecado que hay en ti y que hay en mí. Por la desobediencia que nosotros desde Adán hemos hecho. Por eso hay tanto pecado y tanta maldad. A veces siempre preguntan, ¿no? Y este hombre, Hitler, ¿cómo es posible que haya matado 6 millones de judíos y a tanta gente? ¿Sabes, hermano, hermana? Tú y yo podemos ser peor o igual que Hitler. Si no lo hemos hecho simplemente por la gracia común de Dios. Nosotros también estamos inclinados a cometer homicidio. Y si no lo hemos hecho hasta ahora, es porque Dios nos ha refrenado con su gracia. Dios nos ha buscado con su gracia. Es inclinado a cometer destrucción, quebranto y desventura hay en sus caminos. Ya estamos en el número 12. Fíjate. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Así es el hombre que está sin Cristo. Así éramos nosotros, hermanos. No éramos mejores que nadie, ni somos mejores que nadie. Doce. Veamos. Sigamos adelante. 13. Es inclinado a alejarse de la paz y no conocieron camino de paz. ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué no hay paz si existe Dios? Es la pregunta de algunos, ¿verdad? Sencillo. Por tu pecado y por mi pecado. ¿Por qué hemos desobedecido a Dios hasta más no poder? Yo, el primero de ellos, hermanos, es usado, no tiene temor de Dios. Versículo 18 del texto. Y 15, está condenado al infierno. Versículo 19 y 20. Dios no va a pasar por alto el pecado que tú y yo hemos hecho. Si no te aferras a Cristo, entonces ya has sido condenado al infierno. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda a Dios, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Todos se desviaron y todos se han hecho inútiles espiritualmente delante de Dios. Si no te arrepientes de tu pecado, si no nos arrepentimos de nuestro pecado, nuestro destino será el infierno. Ven a Cristo mientras puedas, hermano, hermana, amigo que me estás escuchando. Él tiene gracia para ti. Todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Todo el mundo. Porque todo el mundo es así.
tiene estas 15 características. Y verlo en griego, verlo en español, verlo como tú quieras. Es así. Por eso es importante este verbo. Hay otro ejemplo en Efesios capítulo 2, si tienes tu Biblia ahí. Podemos ir también, Efesios 2:1. Y este versículo es interesante. No lo vamos a diagramar nosotros ahora acá, sino les voy a mostrar una diagramación ya hecha mía. ¿Por qué? Porque no conocemos muchas palabras que está ahí. Esa es la diagramación, fíjate. La traducción también está ahí. Y dice, vosotros estando muertos en transgresiones y en pecados. Así se diagrama. Esta es la diagramación de un participio, por eso quizá no vas a entender muy bien, ¿ya? Simplemente quiero que entiendas el texto. Y quizá podemos hacer incluso acá un paréntesis, ¿no? Pero para que ahí te pongas a pensar nada más. No quiero que te cause conflictos esto. Si te das cuenta, en Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero el texto original dice solamente esto. Y vosotros, estando muertos en transgresiones y en pecados. ¿Se dan cuenta que falta una parte? Y ahí está la riqueza del griego. La riqueza de diagramar. ¿Sí? No voy a ahondar en esto porque no es el tema. Y no quiero confundirlos tampoco. Ese, hermanos, es el verbo y mí. Pero ahora vamos a ver el verbo y mí de la siguiente manera. Ese verbo y mí que hemos visto anteriormente es un verbo en tiempo presente. Recuerda, yo soy, yo estoy, él es, él está. Nosotros somos, vosotros estáis, ellos son. Ahora vamos a ver el verbo y mí en tiempo imperfecto. ¿Sí? En tiempo imperfecto. Y es tan importante esto, hermanos, que otra vez, yo sé que quizás están cansados hasta este punto, quizás se han cansado y necesitan un descanso, un break, pero solamente en esta clase quiero que me pongan atención. Este verbo y mí, en tiempo imperfecto, se traduce como era o estaba, en pasado de tipo continuo, como se indica en el cuadro que sigue. ¿Recuerdan el anterior cómo era? Era un verbo imperfecto, era un verbo imi en tiempo presente. Este es un verbo imi en tiempo imperfecto. No te confundas. Tiempo presente, el verbo imi. Y este es un nuevo tiempo del mismo verbo imi, pero en tiempo imperfecto. El tiempo cambia en este caso. Mira la tabla. Mira la tabla. ¿Te das cuenta? Primera persona, segunda persona, tercera persona. Fíjate, varía. No es y mi como la anterior tabla. ¿Recuerdas? Y mi. Así era la anterior. Pero esto es el verbo y mi en presente, no olvides. Y este es el verbo y mi en imperfecto, en tiempo imperfecto. Y este es en tiempo presente. Imin, is, in, así se pronuncia. Imen, o también puede ser imeta o imeza, ite y san. ¿Cómo se traduce? Yo era, yo estaba, tú eras, tú estabas, él era, él estaba, pasado de tipo continuo. Nosotros éramos, nosotros estábamos. Vosotros erais, vosotros estabais. Ellos eran, ellos estaban. ¿Sí? Tiempo imperfecto del verbo y mí. El otro se traducía
Yo soy, el anterior verbo y mi. Yo soy presente, ¿te das cuenta? Distinto. Yo soy. Este es yo era en el pasado. Yo estaba en el pasado. Entonces, esta es la tabla. 2 tablas debes aprender ahora. Y con este ejemplo es mucho mejor aprender. Este ejemplo es el libro de Juan, el Evangelio de Juan, si puedes ir a tu Biblia, el capítulo 1, versículo 1. Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Así dice en la Reina Valera 60. En griego se lee de la siguiente manera. En archi, in ologos, que ologos, in proston, theon, que theon, in ologos. Nuevamente. En archi, in o logos, que o logos, in pros ton theon, que theos, in o logos. Así se lee. Rápidamente entonces. En archi in o logos, que o logos, in proston theon, que theon, in o logos. Juan 1:1. En el principio del el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este es un pasaje clave para este capítulo y es un pasaje clave para ti. ¿Por qué? Porque cuando vengan los testigos de Jehová, tú vas a poder usar esto. Y funciona. Veamos la primera oración. Fíjate, quizá pasé muy rápido. Fíjate que son 3 oraciones. Esta es la primera oración. Unida por una conjunción que, o como se lee, que se escribe kai, pero debe leerse que por el diptongo. Unida por una que o por una kai, si quieres pronunciar así. Y ahí empieza la segunda oración. O logos hasta theon. Segunda oración. Primera oración. Y la tercera oración empieza aquí, en que, theon, in logon, in logos. Tercera oración, 3 oraciones en Juan 1. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se diagrama esto. Muy bien. Primera oración, diagramación de la primera oración. Entonces hemos separado la primera oración en archi, in o logos hasta la coma. Primera oración. Listo, ya hemos separado la primera oración. ¿Ya? De Juan 1:1. Separemos la segunda. La segunda, que, o como se escribe, kai, conjunción ilativa y segunda oración, ólogos, in, pros, ton, theon. Segunda oración. Muy bien, y hemos separado segunda oración. Tercera oración, la última. Acá está, que, theon, in, o, logos. Tercera oración. Ya hemos separado las 3 oraciones. Son 3 oraciones que hemos visto en este versículo de Juan 1:1. Muy bien, entonces diagramemos. La primera oración, en archi in o logos, que ya hemos visto varias veces, ¿no? Fíjate cómo se diagrama. Una línea horizontal, ahí pequeñito la otra diagonal, la otra que pasa, el verbo, primero el sujeto he puesto en este caso, logos, esto de acá, no te olvides, el sujeto. Primero debo buscar el sujeto, aunque primero el verbo, antes de nada. En este caso yo puse el sujeto primero, pero
Siempre recuerda que primero es el verbo, ¿no? Por cuestión de animación nomás puse eso, ¿no? O sea, la animación se fue antes nada más. El verbo, acá está, ólogos, in, el verbo, ólogos, in, ¿sí? Este hemos puesto ahí, este hemos puesto acá. Ahora, este, hermanos, es una preposición que significa en español, ¿no? En español significa en. La preposición se pone de esta manera. Eso espera nomás, no quiero que aprendas. Vamos a llevar un capítulo entero de eso. Lo que me interesa es que veas cómo se diagrama. Primera oración. ¿Sí? Así es la primera oración. En archi, in o logos, en el principio era el verbo, dice la Reina Valera 60. Segunda oración. Rápidamente vamos a diagramar. Ólogos, in, pros, ton. ¿Sí? Segunda oración. Ólogos, in, pros, ton. Otra vez, esto es una preposición. ¿Ya? Una preposición. No quiero que aprendas todavía esto de memoria, pero solamente fíjate. Te voy a pasar las diapositivas también y tienes la grabación para volver a ver si quizá algo no has podido entender o captar o yo no me dejo entender. ¿Sí? Esta es la segunda oración. Veamos la tercera. ¿Cómo se diagrama la tercera oración? Logos, in, theon. ¿No? Mira, está atribuyéndole, fíjate, le está atribuyendo a este logos la cualidad de ser Dios. Vamos a decir si vale el término, que vamos a ver a futuro. Ya hemos visto las tres oraciones, hermano, hermana. Ahora vamos a unir, porque te acuerdas que había una palabrita que era kai. ¿Te acuerdas? Kai, que se escribe así, pero se pronuncia como que. Se debe pronunciar como que. Por el diptongo. La AI es un diptongo y viene como una que. Entonces vamos a unir ahora estas tres oraciones del versículo 1. Y así es como se diagrama toda la Biblia, todo el libro de la Biblia, ¿no? Puedes diagramar todo Juan en uno solo. Cuando ya vas a conocer griego 1, 2, 3, 4. Veamos cómo se diagrama entonces todo, las tres oraciones. Primera oración, esta es la unión. Segunda oración, esta es la unión. Tercera oración, las tres líneas primero más las uniones. Y ahí está. Primera oración. Voy a avanzar un poco. Ahí está. Logos in en arji. O logos in en arji. ¿No? ¿Por qué estoy poniendo acá de sujeto esto? Les voy a explicar en un momento. O logos, otra vez. In, pros, theon, ka, que. Logos o in, theon. Esa es la oración completa de Juan 1.1, el Evangelio de Juan 1.1. Y esa es la diagramación también. Así tienes que diagramar. Así que practica esto. Hemos hecho parte por parte, paso por paso, pero quiero que sepas esto. Ahora, analicemos un poco la oración. He puesto como sujeto o logos, porque en la oración es esta palabra la que hace la acción del verbo. Aunque el texto griego empieza con en arji, porque así empezaba el texto, en arji, in o logos, así empieza el texto griego. Pero no puedo poner el texto directamente así, en arji, in o logos, para traducirlo al español. ¿Por qué? Porque va a sonar medio raro, ¿no? En español. Por eso es importante diagramar. Al diagramar, tú le das el lugar a cada palabra que corresponde y puedes interpretar de una mejor manera. Entonces, por eso este o logos es el sujeto. Primero. Segundo, además este o logos está en caso nominativo. ¿Sí? Además de ser sujeto, está en caso nominativo.
Y además, si te das cuenta, el caso nominativo siempre va aquí. En este recuadro, siempre va acá. No puedo poner esta palabra ahí porque no es nominativo. Tampoco el verbo lo puedo poner ahí porque el verbo viene acá. Y no hay más palabras para poner aquí. Esto queda vacío. Entonces, por esa razón, entra acá. Tercera razón, porque además lleva un artículo que concuerda con el sustantivo. Por eso esa palabra, el logos, es un sujeto. No puede ir este logos aquí atrás, no puede ir aquí abajo, en ningún otro lado, porque es nominativo, además es sujeto, y además el artículo me obliga a poner acá. Entonces acá puedo traducir el verbo era o estaba en el principio. Ahora sí tiene sentido. Otra vez. El verbo estaba, porque así se debe traducir esto, o era en el principio. No voy a escribir todo porque si no, no voy a poder alcanzar. ¿Sí? En el principio, aunque así empieza el texto griego, en este caso, al diagramar, vamos a darle el lugar que le corresponde a cada palabra, como nosotros los latinos pensamos y como la gramática estructural piensa. El verbo era o estaba en el principio. Y que, y, dice, segunda oración, lo propio, logos, el sujeto, y a la misma vez en caso nominativo, porque termina en os, y además tiene su artículo, fíjate su artículo. Sí o sí es el sujeto de la segunda oración. Era, el logos, el verbo, era o estaba, pros deon, con Dios quiere decir. Otra vez, preposición. Este verde es una preposición, este en también es otra preposición. Preposición, perdón. Proposición es otra cosa, preposición es otra cosa, ¿no? Preposición es una categoría gramatical. Proposición es otra cosa, ¿no? Entonces, preposición. Theon. Y la tercera oración. Y o logos in theon. Muy bien. Si tienen preguntas, escriban, hermanos. Yo los voy a leer al final, después de la explicación. Muy bien, esa es la diagramación estructural, esa es la diagramación del texto. Intentemos interpretar, aunque no me alcanzaría el tiempo, porque tú puedes escribir un libro de esto. ¿Ok? Pero intentaré explicarles algo. Cuando el texto al cual estamos haciendo referencia nos está diciendo que el logos, que se traduce como verbo, como Reina Valera lo traduce, puedes traducirlo como palabra, ¿sí? Entonces, esta palabra, el logos, verbo o palabra, como puedes traducir al español, era en el principio, o estaba en el principio. Esto, hermanos, un testigo de Jehová te va a decir, fíjate el verbo, dice era. Eso quiere decir que ahora ya no es. Jesús es un ser creado, te va a decir, porque este logos está haciendo referencia a Jesucristo. Obviamente, y ellos también entienden eso. La palabra encarnada, el verbo encarnado, Jesucristo, el logos encarnado. Y ellos te dicen, ves, mira, fíjate el verbo, era. Ahora ya no es. O estaba, ahora ya no está. Lo primero que debes hacerles entender a estos amigos es que este verbo y mi en tiempo imperfecto, la idea es continua. Era, es y seguirá siendo. Esa es la idea. El alfa y el omega. El que era desde el principio. El que nunca deja de ser. Ese es Jesucristo. Que Él estaba en el principio. Y esa palabra arjí hace referencia al principio de Génesis,
anterior incluso a Génesis 1:1. ¿Recuerdan? Estamos llevando exégesis de Génesis. Y Génesis también empieza con una preposición, Bereshit bara, Elohim. Y hace referencia a este punto. Hace referencia a ese punto justamente. A un principio atemporal en cierto sentido. Un principio que no es con tiempo exactamente. Es un principio antes de la creación, en la creación. Este arjí es una palabra interesante cuando tú lo estudias. No tiene que ver mucho con el tiempo, sino el aspecto de esta palabra, la connotación de esta palabra es una palabra infinita, si vale el término. En el principio, donde tú y yo no estábamos, donde la creación quizá todavía no había sido hecho. Este es en el pacto intratrinitario, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban. Eso es arjí, en el principio. ¿En el principio qué? Era. Sigue siendo y seguirá siendo el Verbo, el Logos, el Dios encarnado, ese Jesucristo, el cual es tu Señor y el cual es mi Señor. Y esa palabra Logos, hermanos, en la cultura griega, para un griego, en la época helenística, para un griego la palabra Logos era lo máximo, era lo mejor, era lo sumo para un griego. De la misma manera, y mucho más para nosotros, ese Logos es lo máximo, lo sumo. Y es mucho más porque es Dios mismo. Esta palabra Logos, hermanos, hace referencia a la palabra hebrea dabar, que lo encontramos también en Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Elohim bara. Esa palabra Logos en el Antiguo Testamento ha sido tomado de la palabra dabar, que también se traduce de la palabra hebrea dabar, que también se traduce como palabra. En el principio estaba esa palabra, quiere decir. Ese Logos, ese verbo estaba en el principio. Y un principio que no tiene tiempo. Él estaba, Él está y seguirá estando. Sin Él nada puede ser hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas. Cosas visibles, invisibles, con su eterno poder fue hecho. Colosenses 1:18 adelante. Las cosas que se tocan y las cosas que no se tocan. Ángeles, principados, potestades y todo fue hecho por Él. Y para Él y en Él. Ese es el Logos. El que con su voz poderosa dijo, Lázaro, levántate y anda. Y Lázaro se levantó y andó. Ese es el Logos. El que tiene poder sobre la muerte. Ese es el Logos. Si te has dado cuenta, tú puedes hacer un sermón de una sola oración. Dice, el Logos era en el principio. El Logos estaba en el principio. El Logos sigue siendo ese mismo Logos ahora y seguirá siendo el mismo. Porque es Dios. Y dice Juan, además, dice segunda oración, el Logos era o estaba con Dios. Segunda oración, fíjate. O Logos in pros theon. Podemos hablar más de la primera, pero pasemos a la segunda, si no, no terminamos. Otra vez el verbo, el mismo verbo, in pros theon. Este Logos, que en el principio era. El que con el poder de su voz dijo, hágase las plantas, los árboles, como estamos viendo en Génesis. Y las cosas se hicieron. Ese mismo Logos ahora, que estaba en el principio, está con nosotros. Y esta segunda oración dice, ese Logos era o estaba, pros theon, estaba ¿con quién? Con Dios. La preposición pros
Se traduce como con Dios. Pero esta preposición pros también tú puedes traducirlo y es una mejor traducción hacerlo de la siguiente manera. Cara a cara con Dios. Face to face, como podemos decir los jóvenes, ¿no? Que manejamos también tecnología. A veces decimos, nos vamos a ver face to face, cara a cara. Así estaba el Logos, así estaba Jesucristo con Dios Padre, cara a cara en el consejo intratrinitario. ¿Y quién puede estar cara a cara con Dios si no es Dios mismo? ¿Recuerdas en Isaías? Ni los ángeles, ni los arcángeles, ni los querubines quieren ver a Dios, ni pueden ver. Ni siquiera Isaías. Porque el resplandor de su santidad lo mata. Ni Moisés subiendo al monte ha podido ver el rostro de Dios, la cara de Dios. Simplemente vio la espalda, una parte quizá. Pero aún así Moisés bajó, resplandeciendo su rostro de la santidad de Dios. Es más, quizá ni aún estando en el cielo con nuestros cuerpos glorificados podamos ver a Dios cara a cara, sino es a través de Jesucristo simplemente. ¿Quién puede estar cara a cara con Dios si no es Dios mismo, Jesucristo el Logos, la palabra encarnada? Cara a cara. Muy bien. Tercera oración. Y o Logos. In theon. Y aquí está el énfasis de esta oración, ¿no? Para culminar, para los que dicen que Jesucristo no es Dios, aquí se culmina todo. Dice, el Logos, la palabra, el verbo de quien hemos hablado anteriormente, que es el sujeto en las tres oraciones, dice el autor, era o estaba, puedes traducir de las dos maneras, pero mejor traduzcamos como era. El Logos era Dios. Fíjate, le está atribuyendo para culminar el argumento que Juan está haciendo para contra los gnósticos quizá, contra los arrianos, contra los testigos de Jehová. Dice, el Logos era Dios. Este Logos quiere decir, este Logos, te está queriendo decir esto, se le va a atribuir un atributo, valga la redundancia, y ese atributo es que Él es Dios. Pare de contar, Él es Dios. ¿Cómo sé eso? Por el verbo, el cual estoy usando, que es el verbo y mi en tiempo imperfecto. Ahora, ¿qué quiere decir? Él era Dios. El Logos era Dios. Esta palabra no quiere decir que era y dejó de ser ahora. No. Otra vez, la connotación, el aspecto verbal de este tiempo, la idea es continua. Era, es y seguirá siendo el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, dice Apocalipsis. Con esto, hermano, hermana, no hay más argumento. Así que fíjate bien en esto. Y si te has dado cuenta, el griego y especialmente la diagramación te ayuda a estar en el texto. Es lo que se llama la sincronía. ¿No? La sincronía. Pero no solo eso, también te ayuda a ir a otros textos. Es lo que se llama la diacronía en teología. Pero no solo eso, hermano. Podemos hablar mucho más. Podemos escribir sermones y sermones, libros y libros de solo esto, investigando y estudiando. Pero no vamos a hacerlo eso acá porque no vamos a terminar nunca. Quiero terminar enseñándote algo. Cuando tú sabes diagramar, directamente de la diagramación tú puedes sacar el bosquejo. Este va a ser mi punto 1 y este va a ser mi punto 2. ¿Por qué sé eso? Porque hay 3 oraciones con 3 verbos. Y este de aquí abajo va a ser mi punto 3. Entonces te voy a tener un sermón de 3 puntos, si quiero predicar esto el domingo.
con 3 puntos de la siguiente manera, porque ya has entendido el texto, ya has estudiado el texto. Entonces vas a sacar el bosquejo hermenéutico y homilético de este versículo. Así que si has diagramado, el bosquejo sale natural. No tienes que inventarte ningún bosquejo. A veces es triste ver que algunos inventan el bosquejo, ¿no? Le ponen un punto donde sea y le ponen otro punto donde sea, la cosa es que salga. Y obviamente Dios te ha dado la oportunidad de poder estudiar ahora y intenta no hacer aquello. Muchas veces a nuestros pastores que ya son mayores, Dios no les ha dado esa oportunidad y a ellos se les debe respetar, así como Dios les ha capacitado, ¿no? Pero ese no es tu caso, hermano, hermana. Así como Dios te ha dado, también te va a demandar más de lo que Él te ha dado. Muy bien. Veamos entonces un ejemplo de un bosquejo que podemos hacer, ya sea homilético o hermenéutico. Así rápidamente yo puse este punto. El punto 1 va a ser la eternidad de la palabra. Porque la palabra es eterna. El verbo es eterno. Jesucristo es eterno. No cambia. La eternidad de la palabra encarnada. No cambia, ni nunca va a cambiar, porque es Dios. Segundo punto. La cercanía de la palabra encarnada. Cara a cara, face to face. El verbo estaba con Dios, cara a cara. ¿Sí? Y Él intercede hoy por nosotros, hermanos. Qué glorioso es eso. Como el gran sacerdote, el gran rey, intercede por nosotros. Y el gran profeta, por nuestros pecados. Es nuestro abogado, dice Juan en sus epístolas. Y la identidad de la palabra encarnada. ¿Cuál es su identidad? Que Él es Dios. El Logos es Dios. O Logos, in theon. Y nunca dejará de ser. O podemos ver otro ejemplo. La eternidad del verbo encarnado. La cercanía del verbo encarnado. La identidad del verbo encarnado. Como tú gustes. Y Juan capítulo 1, versículo 2, tiene la misma connotación, si quieres diagramarlo. Solo quiero que te fijes el verbo en el versículo 2 de Juan. Es el mismo verbo. Otra vez repite la palabra arjí. Autos o uftos in en arjí pros ton theon. No vamos a diagramar porque no nos va a dar el tiempo. Pero para que veas eso, hermano. Ya hemos visto en este capítulo entonces el modo indicativo, la voz activa, ¿sí? Hemos visto el tiempo presente y el tiempo imperfecto. Dos tipos de verbos. Sí, hemos visto la primera, tercera, segunda y tercera persona, número singular y plural. Hemos visto el aspecto continuo, de imperfecto y de presente. Y también hemos visto o estamos viendo ahora el vocabulario. Estas palabras debes saber de memoria. ¿Sí? Que es y, una conjunción, y también se puede traducir también. 123 veces en el recepto y 123 veces en el crítico. Uk, ux, es la palabra no. Debes memorizar eso. 123 veces, 123 veces. Esta kai que se escribe y se lee que es la palabra i. 3. En es la palabra española en, o entre, o sobre. ¿Ya? Pros, la preposición que les decía, cerca
o cara a cara que aparece en Juan 1:1 en la segunda oración. Pros. Arjí, principio, comienzo, origen. Pero este arjí es un principio que no habla específicamente del tiempo. Ojo con eso. Es interesante que puedas estudiar tú esa palabra. ¿Ya? Entonces, no está hablando de tiempo por si acaso, la palabra arjí. Hay otras palabras en griego para hablar específicamente de tiempo, como la palabra cronos, etc. ¿Sí? Es interesante esta palabra arjí y las veces que aparece en el Nuevo Testamento. Sexto, y sí condicional. Vamos a ver eso a futuro. Solo tienes que memorizarlo por ahora. Bueno, y estas son diagramaciones que vamos a hacer, Dios mediante, en la siguiente clase quizá. O vamos a ver cómo vamos a hacer, pero quiero que tú agarres y me diagrames esto, ¿sí? Y quiero que por medio de esto podamos practicar las diagramaciones. Entonces, vamos a quedar acá, hermanos. Acá porque ya es hora y también necesitamos el tiempo, ¿no? Entonces, ¿has visto que no es complicado? ¿Viste que no es complicado? Y te ruego que memorices nada más. Memoriza. Solo eso te ruego, memoriza. Si no, vas a tener problemas a futuro.